En los últimos días hemos visto imágenes, ¿no?, de los migrantes cruzando el territorio nacional, pero ahora también pues se suben a los trenes de carga. Incluso ya Ferromex de Grupo México ha tenido que suspender por momento la operación de los trenes de carga porque van llenos completamente de migrantes centroamericanos, del Caribe, sudamericanos, africanos incluso. Es un tema realmente preocupante, es un tema desbordado, la migración irregular por territorio mexicano que se dirigen a Estados Unidos. Vamos a platicar de ello con Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿qué tal? Buenos días. Héctor, buen día. Muchas gracias por invitarme. Oye, parece que este tema ya se salió completamente de control y está teniendo también implicaciones ya con Estados Unidos, que han cerrado también los puentes internacionales para el transporte de mercancías de México hacia la Unión Americana. Sí, Héctor, es una situación crítica, en buena medida porque estamos en una coyuntura de movilidad humana de números muy altos. El año pasado, al cerrar diciembre, dijimos, este es el pico más alto de toda la historia de las movilidades de personas a través de México. Y este año es muy probable que ese pico, que ya era enorme, sea igual o incluso se supere. Entonces no hemos cambiado en números. No creo que cambie en el corto plazo. Hay crisis entre crisis en muchos lugares del mundo, en especial de donde vienen los flujos más grandes, y nos incluimos ahí, Héctor. Nosotros somos 1/3 del total del flujo, así que también somos parte de la problemática. Y lo que vimos en ferrocarriles, qué bueno que hay esa señal, porque tiene el lado positivo de que nos presenta una crisis que no hemos estado queriendo ver desde hace rato. Entonces, sí la tenemos presente, es muy grave, y es población que tiene un perfil de refugio. Ya no es la migración de años anteriores, ya no es ese perfil social que era más económico, laboral. Ahora tenemos poblaciones en movilidad forzada. Y decir esto quiere decir que están moviéndose por factores que literalmente amenazan la vida de las personas en distintos aspectos. Y ese perfil de refugio nos obliga primero a entender que es una crisis humanitaria de este carácter, y segundo, por consecuencia, que la atendamos por lo pronto del gobierno de México con las leyes que tenemos en la materia y con la institución responsable en esta materia, que es la Comar. Entonces, en realidad el INM y evidentemente la Guardia Nacional no tendrían por qué tener mano en el tema, sino más bien Comar. Y ahí es donde tendremos que hacer esos ajustes, porque si no estamos incumpliendo nuestra propia ley y tratando de manera inadecuada a las personas. Sí, además estamos hablando de migrantes jóvenes, ¿no?, que vienen con sus hijos, muchos de Sí, ellos. Es una situación, como tú dices, de carácter humanitario. Reciente que había ocurrido la tragedia en Ciudad Juárez cuando se incendió la estación migratoria de migración, había dicho el padre Solalinde incluso que el gobierno federal iba a reorganizar toda la institución en materia migratoria, pero no lo ha hecho. bueno, eso fue un cuento, nunca Ujú. fue real lo del el proyecto del padre Solalinde, porque en términos claros, y persiste lo mismo, no hay ninguna señal de modificación de la política migratoria. Sigue siendo una política migratoria alineada al gobierno de Estados Unidos. La militarizamos a petición del gobierno de Estados Unidos y sigue así. Entonces seguimos con tonos de exclusión, de hacer las cosas difíciles, y te doy dos ejemplos rápidos. A estos días en Tapachula, frente a las muy precarias oficinas de Comar, que es una institución que debiéramos fortalecer varias veces, frente a sus precarias oficinas había centenas de personas cociéndose al sol, y no éramos capaces de ofrecerles agua, ni capaces de ponerles un techo de hule para protegerlos por lo menos mínimamente.
Eso nos describe claramente en nuestro interés a estas obligaciones que tenemos de protección, que tratándose de personas solicitantes de refugio. Y el otro ejemplo de estos días también es que las personas que ya tienen cita ante la autoridad migratoria de Estados Unidos para que la tramitaron a distancia conforme las reglas que puso el gobierno de Biden, en México les hacemos la vida imposible para que lleguen a su cita a Tijuana o a Juárez o a Nuevo Laredo. O sea, es absurdo que bloqueemos a estas personas y generamos un problema adicional. Entonces, no, son ejemplos que retratan que no estamos haciendo lo debido conforme a nuestras leyes y conforme a un espíritu humanitario básico. Parece que no se está entendiendo la magnitud de este problema que se vive con los migrantes. ¿Tú crees que el gobierno, para concluir, el gobierno de México tendría que solicitar ayuda internacional de la ONU, de organismos humanitarios internacionales para atender esta grave problemática? No estaría de más. De hecho, ACNUR tiene un rol muy importante. ACNUR le da a Comar 2 veces más el presupuesto que el gobierno mexicano le da a Comar, que es una cosa ridícula que tiene de presupuesto. Y si no fuera por ACNUR, la cosa sería todavía muchísimo peor. Pero no es un asunto de recursos, es un asunto de política y de voluntad. Ahí es donde tenemos que dar el giro. Simplemente el hacer la protección básica, el no hostigar, el darle formalidad a la presencia de las personas en México, evidentemente el negociar otros términos con Estados Unidos, y idealmente, lo que sería fantástico, avanzar a un acuerdo regional amplio en materia de migración, refugio y desarrollo, y ya estaríamos pensando el tema de otra manera y resolviéndolo de otra manera. Pero más que una cuestión de recursos, es un asunto de política y de voluntad política. Sin duda, dicen que para resolver un problema de esta magnitud, lo primero es reconocerlo, que existe. Correcto. Y ver esta gravedad, ¿no? ¿Cuál sería tu comentario final en 1 minuto, por favor, antes de concluir la entrevista? Que protejamos a las personas, que resolvamos lo básico, lo elemental, y que reconozcamos que se trata de una crisis de refugio. Ese es el punto nodal que nos hará ver el tema de otra manera. Sin duda, esperemos también que tomen en cuenta este tipo de opiniones para resolver esto que al parecer va a seguir, como es la tendencia, agravándose. Así es. Va a continuar. ¿Sí? Hay factores de continuidad muy poderosos. Así es. Tonatiuh Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Un gusto, Héctor. Gracias a ti. Buen día. Igualmente, gracias.